Y cuando faltan 3 minutos para las 9 de la mañana es momento de comenzar la primera entrevista con el presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales de nuestro país, que rechazó los cuestionamientos de la clase política y donde también muchos usuarios a través de redes sociales se han hecho eco. Reclaman además más recursos y el nombramiento aún que quedan pendientes de fiscales. Para hablar de estos y otros temas recibimos a William Rosa, que le agradecemos muchísimo que nos acompañe en esta mañana. Buenos días. Buen día. ¿Cómo están analizando? Ustedes realizaron una conferencia de prensa porque entendían que muchas veces los comunicados quedaban un tanto cortos o escuetos y que no se comprendía en su totalidad de la situación por la que están atravesando. ¿Cuál es la realidad que les toca vivir? Bien, lo que nos da pie a salir en esta forma de conferencia de prensa y cambiar un poco la dinámica de los comunicados es en cuanto a una incomprensión de la visión que tiene la Asociación de Fiscales respecto de la mirada que tiene la sociedad o los actores de relevancia pública de la sociedad respecto de la tarea que realizan los fiscales. Nosotros insistimos y vamos a seguir insistiendo respecto de que una cosa es la crítica. Ahora hablabas de la crítica de la sociedad en redes sociales que hay al trabajo de los fiscales, lo cual entendemos absolutamente correspondiente. Si hacemos una tarea como esta de investigar cuando ocurre un delito, solicitar que una persona sea recluida en una prisión, que sea condenada a determinado tiempo, es evidente que esa tarea está sometida a crítica, que la ciudadanía tiene una visión que le puede gustar más, le puede gustar menos lo que hace la Fiscalía en determinado caso concreto. Ahora bien, eso tiene un límite, entendemos nosotros, que es cuando actores que tienen determinada responsabilidad pública trasvasan ese límite a los efectos de asignar intencionalidades, sesgos, animosidades respecto de la actuación de los fiscales, cuando eso, entendemos, no se corresponde con la realidad. Y si así pasara, si existiera el caso de que un fiscal actúe permeado por una lógica política, por un sesgo político o con una animosidad respecto a una persona sometida al sistema de justicia, ese hecho debe denunciarse y ese fiscal debe ser sometido a responsabilidad porque eso no puede pasar. Ustedes hicieron puntualmente un énfasis en dos casos puntuales y de la politización de su trabajo. Hablaron de un edil del departamento de Colonia, hablaron también de la senadora Graciela Bianchi y de cómo repercute eso extendiéndose a la sociedad. ¿Por qué esos casos en particular cuando de repente hay otros más notorios, como pudo ser el de los pasaportes, el de Astesiano? Bien, en cuanto a la salida pública o al conocimiento público que se tuvo de esos dos ejemplos y por qué se los toma como ejemplo justamente, es por lo contundente que son. Si en un legislativo municipal un edil hace una valoración como que la fiscalía ha sido comprada por el poder o arreglada por el poder, es evidente que hay un señalamiento que es absolutamente, está hablando de una situación de comisión de delitos, de corrupción, hablando mal y pronto de corrupción dentro de la Fiscalía. Y eso está dicho en la Junta Departamental de Colonia. Y por otro lado, está las valoraciones que hacía la senadora Bianchi respecto de divisiones a la interna de la Fiscalía con un sesgo político partidario. Cuando esos hechos son tan contundentes en cuanto a no hay dos interpretaciones respecto de lo que se quiere decir, es que los tomamos como ejemplo. Pero es cierto que han habido otra infinidad de hechos o de ejemplos que van en el mismo sentido y aparte nuestra visión es de llamar a la reflexión y a la responsabilidad a los efectos de pasar esta etapa de beligerancia, a los efectos de llamar a la paz en la discusión en torno al sistema de justicia. Entonces, es por eso que tomamos esos dos ejemplos. Sabemos que hay muchísimos más, pero estos nos parecieron los más contundentes. Rosa, ¿esto afecta o condiciona el trabajo de los fiscales? Se lo consulto porque salir de forma tan contundente a realizar estas expresiones, ¿no?, y esta preocupación es porque en definitiva algún tipo de consecuencia debe estar teniendo en el trabajo que tienen ustedes. Totalmente. Si todos los días la ciudadanía de alguna forma u otra empieza a vislumbrar
cierto descreimiento en la tarea que se realiza en el sistema de justicia, más precisamente dentro de la Fiscalía, si estos discursos que bajan desde estos actores de relevancia permean dentro de la sociedad y esos mismos dichos son replicados, ya sea en redes sociales, ya sea cuando uno tiene una conversación con un ciudadano, cuando tenemos conversaciones con nuestros familiares que de pronto nos terminan diciendo, pero esto es así. Si alguien que conoce cómo trabaja un fiscal termina creyendo en esta dinámica que se está manejando, es porque estos discursos han bajado, han permeado en la sociedad y muchas veces vienen en forma de crítica, pero otras veces vienen en forma de violencia hacia los funcionarios. Y creo que tenemos un contexto regional sumamente complejo, con ejemplos muy graves respecto de esto, como para no estar en alerta, detectarlo y ponerlo a reflexión. Rosas, pero ¿no consideran que también hay un grado de responsabilidad en situaciones puntualmente muy notorias que han despertado cierta suspicacia en la ciudadanía y también en los actores políticos, que yo entiendo que usted dice que son casos puntuales, pero no dejan de ser casos que suscitan también reacciones? Bueno, en esos casos que suscitan reacciones, lo que tiene que haber es un esclarecimiento. Si realmente allí hay una visión de que hay un obrar de parte del funcionario que no es ajustado a derecho o que es ilegítimo, debe detectarse y presentarse las pruebas a ese respecto. Lo que no entendemos que no corresponde es la generalización. A ver, hay 350 fiscales en todo el país y estoy seguro que la ciudadanía no conoce a 330 de esos 350 fiscales, no tienen idea de quiénes son. Entonces esas personas que están trabajando en Rivera, en Chuy, en Bella Unión, por poner algunos ejemplos puntuales, cuando se ven reflejado que su tarea está siendo juzgada y de esa forma tan generalizada, obviamente genera un descontento de parte del funcionario y a su vez, sacándolo del funcionario, que es de los fiscales, que es a quienes representamos, pensemos en el sistema de justicia y el descreimiento que esas salidas generan en el sistema de justicia. Creo que lo mejor es valorar los hechos como son. Si se tienen evidencia de que esto pasa, de que hay situaciones irregulares, ponerlas en forma de denuncia y presentar las evidencias, porque una cosa es, reitero, decir, a mí no me gustó cómo un fiscal obró en tal o cual caso. Nos pasa todo el tiempo. Siempre digo, cada vez que actúo, hay una víctima que no está conforme porque dice, bueno, la solución a la que llegó la Fiscalía es muy leve. Hay un imputado que dice que la solución a la que llegó la Fiscalía es muy severa. Y así sucesivamente hay diferentes actores que critican el trabajo de la Fiscalía y eso está bien porque son miradas críticas respecto de esa labor tan fundamental. Ahora bien, una cosa totalmente diferente es asignar a ese trabajo una intencionalidad o un sesgo o una militancia política, como se ha dicho, y está absolutamente mal. ¿El caso astesiano marca un mojón en la realidad de la Fiscalía? El nuevo código marca un mojón, porque antes del caso astesiano hubo otros hechos tan relevantes o no que han marcado salidas, desde el caso que se conoció como el caso de la torta frita, que fundamentó después un cambio en una legislación. Ahí hubo una mirada crítica, editoriales terribles. Yo recuerdo editoriales terribles en aquel momento recuerdo el periodista Gerardo Sotelo hizo una editorial terrible respecto del trabajo de las fiscalías en ese sentido y era una mirada respecto del trabajo de los fiscales que era una mirada crítica, pero a su vez soslayaba determinadas cuestiones que cuando yo lo escuchaba en aquel momento digo, bueno, una cosa es criticar y otra cosa es ir un poco más allá, sin perjuicio de que esa crítica es una crítica entendible, es una mirada respecto de cómo trabaja la Fiscalía y es una visión. Ahora, cuando eso continuamente se viene dando y empiezan a salir otras puntualizaciones, pasó en el año 2020 con el senador Guido Manini Ríos, que hizo valoraciones respecto del trabajo de algunos fiscales en determinadas causas, pasó con el ministro del Interior, dos ministros del Interior, el ministro del Interior Bonomi respecto a una valoración sobre el efecto noviembre y el ministro Heber sobre una valoración
respecto del trabajo de algunos fiscales. Pero entonces, ¿ustedes atribuyen esta situación de crítica excesiva o prácticamente violencia a el nuevo código? Es en el contexto del nuevo código, no es una atribución, sino que es un dato de la realidad. A partir del nuevo código, la Fiscalía, los fiscales han quedado más expuestos, han quedado sometidos a la crítica, repito, hasta ahí todo perfecto. Pero entonces, ¿cuál es el camino? Porque el código es el que está actualmente funcionando, el rol de los fiscales cambió. Entonces, ¿qué pasa? Porque también, seamos honestos, antes pasaba también con los jueces. Es como que viró ese objetivo, pero es una situación que siempre se dio y previamente era con ellos. Dos puntualizaciones. Con respecto del código anterior hay una realidad que es la transparencia, o sea, el trabajo que había en... O sea, cómo funcionaba la justicia no era tan conocido por parte de la ciudadanía porque se labraban un expediente en donde eso no tenía mucho conocimiento por parte de los periodistas, de los comunicadores, etc. Entonces, eso evidentemente disminuye la posibilidad de conocimiento, la posibilidad de tener una visión crítica. La transparencia, por suerte, permite tener una visión crítica. Nosotros lo que insistimos es que lo que no puede haber es asignar de forma generalizada intencionalidades, sesgos políticos, que la Fiscalía funcione si, como decía mi colega Brenda Pupo en la conferencia, si los fiscales hacen una cosa es porque están favoreciendo a tal y si hacen otra es porque están favoreciendo al otro. Hacen el trabajo que tienen que hacer en base a los elementos y con los recursos que tiene la Fiscalía, que son los que existen y permite llegar a las soluciones que a veces no son las que quisiéramos en términos de eficiencia, pero son el marco de lo posible. Por lo que interpreto, ustedes estaban afín a un nuevo código del proceso penal, totalmente, no a esta implementación. Totalmente. O sea, siempre nuestra crítica, y esto es transversal respecto de también cuando se soslayan divisiones dentro del... Sí, los pro-días, anti-días, nuevo código, están en contra. Es simplemente mirar la historia de la Asociación de Fiscales, y he venido a este programa con diferentes integraciones de periodistas que los conducen a reivindicar una cuestión. El nuevo código está bien, nosotros estamos a favor del nuevo código, estamos a favor de la posición institucional de la Fiscalía como servicio descentralizado. Tenemos una visión crítica, tuvimos siempre una visión crítica respecto de la implementación del nuevo código dentro de la Fiscalía. Y eso pasó cuando la doctora Brenda Pupo era presidenta, cuando la doctora Mirta Morales fue presidenta y pasa ahora en que quien preside el gremio soy yo. Entonces, es algo que constantemente la Asociación de Fiscales lo ha reivindicado. Entonces, ¿de qué división estamos hablando? Pero hay un tema que es real. Ustedes reclaman más recursos económicos y también la asignación de nuevos fiscales. Pero no parece ser la solución, por lo menos para esta transparencia que hace que la violencia o las visiones politizadas de su trabajo vayan a cambiar de alguna forma. Por eso es el llamamiento a la responsabilidad de parte de los funcionarios de tanta relevancia. Imaginemos que legisladores, ministros de Estado, legisladores tanto a nivel nacional como departamental, obviamente tienen que tener una responsabilidad a la hora de hacer una valoración respecto a una institución como la Fiscalía. No es porque no se le permite a ningún ciudadano hacer valoraciones tan a grosso modo respecto de que los tales funcionarios actúan así, asá, porque están permeados por lógicas ilegítimas. Entonces, ese llamamiento es a la responsabilidad, a la reflexión. Paremos con este ruido que no le hace bien al sistema de justicia y discutamos en los ámbitos correspondientes cuál es el diagnóstico que se tiene, un diagnóstico serio, qué es lo que tiene que cambiar, cuáles son las necesidades de la institución y cuáles son las visiones respecto de los cambios que necesita la institución. Creo que es un llamamiento a la reflexión y a la responsabilidad para discutir los problemas que pueden existir o los cambios que deben haber con despojados del ruido, ¿no? Con una seriedad y con un diálogo que es que contribuye mucho más al Estado de Derecho, a una república, y no este permanente bombardeo hacia la institucionalidad de la Fiscalía. Rosa, en los últimos días, luego de conocerse esa denuncia, o por lo menos denuncia pública hacia el senador Penades, el ministro del Interior se pronunció diciendo, bueno, que mantenía su respaldo, que le creía a Penades. Teniendo en cuenta que es el número 1 y el que de alguna manera dirige a la Policía Nacional,
¿entiende que también hay un condicionamiento al trabajo de la Fiscalía, siendo que es el brazo articulado para trabajar, para investigar este tipo de declaraciones políticas? Bien, no me voy a pronunciar respecto de este hecho puntual porque soy un representante gremial y como representante gremial debo exponer cuestiones que hayan sido valoradas en el colectivo. Pero no voy a esquivar la pregunta respecto de que nuestra valoración respecto de que el ministro del Interior haga determinadas puntualizaciones en cuanto al trabajo de fiscal en determinados casos y cómo eso impacta. Impacta de forma negativa y nosotros hemos tenido una salida en el año 2021, creo que fue, en el mes de junio, cuando el ministro del Interior, en momento de darse un juicio en el departamento de Durazno, donde estaban involucrados funcionarios policiales, tuvo una presencia en el juzgado respecto de un apoyo a esos funcionarios y también valoraciones respecto del trabajo de la Fiscalía, en ese caso de la fiscal, que nosotros entendimos de sumo cuidado. Cuando el jerarca político del Ministerio del Interior, que tiene que auxiliar a la Fiscalía en la tramitación de los casos, hace esa valoración, obviamente eso orada la mancomunión que debe haber en el trabajo de la Fiscalía y de la Policía, porque que se diga, como se dijo en ese momento, lo que pasa es que la fiscal del caso está en contra de la Policía, nos parece una valoración muy gruesa como para después seguir manteniendo esa interrelación que debe haber entre la Fiscalía y la Policía. Pero entonces sí hay presiones. Bueno, nosotros en aquel momento lo determinamos y lo pusimos de relevancia en que existían aspectos que nosotros, o hechos que nosotros considerábamos que significaban presiones al trabajo de la Fiscalía. Obviamente, nosotros jamás vamos a hacer una valoración tan contundente porque justamente la responsabilidad que estamos pidiendo para la valoración de nuestro trabajo la tenemos que tener a la hora de valorar las apreciaciones de otros funcionarios públicos o de otros jerarcas de otras instituciones. Rosa, pero la pregunta más que nada va por el condicionamiento. ¿Ustedes confían en el trabajo de la policía al momento de realizar las investigaciones después de estas declaraciones? Confiar en el trabajo de la policía vamos a confiar siempre. Bueno, no fue lo que dijo, por ejemplo, Gabriela Fossati en esos audios. Lo que nosotros tenemos es poner de relevancia que hay cuestiones que no son las adecuadas, que el trabajo interinstitucional entre la Fiscalía y la Policía debe estar ser parte de un entramado de discusión o conversación o relevamiento entre las instituciones en el ámbito interinstitucional y no en el ámbito mediático. Eso es absoluto. O sea, no se puede discutir, no puede el Ministerio del Interior salir a decir, achacar a la Fiscalía determinadas cuestiones, como no puede la Fiscalía hacer lo contrario. Entonces, es evidente que si se dirime todo desde el punto de vista mediático o con señales que no son las adecuadas, el trabajo no es el ideal. Estamos todos de acuerdo que lo ideal es un ámbito de diálogo, pero que salgan o no a lo mediático no quita que los hechos sucedan y que la ciudadanía pueda preocuparse o no. Entonces uno dice, bueno, dada esta situación, ¿qué se hace? Porque el comunicado llamó a la reflexión, pero ¿está dada esa posibilidad de tener un contacto con el Ministerio del Interior para justamente encontrar ese camino? ¿Está dada la discusión entre los fiscales que usted mismo lo dijo? O sea, más allá de que pueda haber 350 fiscales y que quizá no está dada en forma genérica esa famosa lista, sí hay algunas facciones que están separadas, pueden ser casos puntuales como usted lo dice, pero existen, se conocen y va más allá de que se sepa o no. ¿Y cómo se hace? De acá en más, en casos tan complejos, como lo decía Maggie, que siguen en el tapete y después de cosas que se escuchan, como por ejemplo esos audios de Fossati. Bien, respecto del trabajo, ¿cómo se sigue respecto del trabajo? Evidentemente, si el diagnóstico de esos actores de relevancia es a los efectos de mejorar la Fiscalía, no es a través de lo mediático, sino que es a través de la discusión en los ámbitos correspondientes para los cuales nosotros estamos absolutamente abiertos a contribuir y colaborar con la institución que sea, con el organismo que sea, ya sea la Fiscalía, ya sea el Poder Legislativo, ya sea el Poder Ejecutivo, para colaborar con una mirada honesta respecto de lo que está sucediendo en la Fiscalía. Ese es el camino. Ahora bien, después, internamente,
nosotros no podemos determinar si cada funcionario decide, si un fiscal tal decide hacer una apreciación en tal sentido o tener una afinidad respecto de jerarcas del servicio en un sentido a favor o en contra. Lo que decimos es que esa no es la generalización, pero no lo decimos por decir nada más, sino que ponemos a la historia, a la realidad de relevancia. Si la Asociación de Fiscales tiene una posición sólida y sostenida desde el punto de vista crítico respecto a determinada cuestión, ¿cómo se puede decir que hay una división de relevancia? Porque que exista una división entre dos funcionarios pasa en la Fiscalía, pasa en el Poder Judicial, pasa en cualquier ámbito, eso porque es interrelación entre seres humanos. Ahora que eso se vea de forma generalizada es lo que nosotros salimos a contrastar y contradecir. Simplemente eso. Después, lo que haga cada fiscal en su labor o en su entendimiento respecto de la jerarquía, nosotros no lo podemos determinar, y máxime cuando esos fiscales no son socios de la Asociación de Fiscales, sin perjuicio de que la Asociación de Fiscales nuclea más del 90% de los fiscales del país. Rosa, nos tenemos que despedir, le agradecemos mucho. Le iba a preguntar solamente si había tenido contacto con Gabriela Fossati, más allá que no integra la asociación. Bien, yo nunca tuve más contacto con la doctora Fossati, haciendo eco de su pronunciamiento de que no se sentía representada por la asociación y por su presidente. Entonces, si una persona es tan consistente en una manifestación así, lo que uno tiene que hacer es apartarse y hacerse eco de lo que la persona está manifestando. Muchas gracias por acompañarnos. Por favor. Gracias. Cerramos por aquí la charla con William Rosa, presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales de nuestro país.